La convivencia. Un secreto a voces en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 157, 30 de abril. Uno de los secretos mejor guardados de Valle Salvaje sale a la luz. Mañana miércoles 30 de abril en el capítulo 157. Mientras el sol se ponía sobre los campos, tiñendo de naranja y púrpura el horizonte, la tensión en la casa grande era tan palpable como el calor del mediodía. La guerra silenciosa. Y a veces no tan silenciosa. Entre Victoria y Mercedes seguía cobrando fuerza. Una batalla de voluntades, de derechos y de resentimientos añejos. Mercedes, con su aplomo frío y su mirada penetrante, se movía por los salones como la dueña que se siente desplazada, cada gesto calculado para recordar a Victoria su lugar, un lugar que, según ella, es el de una intrusa. Victoria, por su parte, respondía con una mezcla de indignación herida y una firmeza recién descubierta, negándose a ser intimidada, aferrándose a lo que considera suyo, a su derecho a estar allí, a ser parte de la vida del duque, sin comprender del todo la profundidad de la red que la rodea. Pero en medio de esta pugna visible, había una preocupación más íntima, un fantasma del pasado que merodeaba por los pasillos y le robaba el sueño a José Luis. La presencia de Raimunda en la casa grande. La mujer que había regresado del olvido, portadora de un pasado que él creía enterrado, se había convertido en una espina clavada en su conciencia, una amenaza constante para la frágil paz que intentaba mantener. José Luis, el duque de Valle Salvaje, con toda su autoridad y su fortuna, se sentía acorralado, observando a Raimunda con una mezcla de cautela, remordimiento y un temor que no se atrevía a nombrar. Su porte habitual, firme y confiado, se veía minado por una inquietud que sus ojos no podían ocultar. Cada vez que Raimunda cruzaba su camino, o incluso cuando solo sabía que estaba bajo su mismo techo, un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué pretendía realmente esa mujer? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Y en ese tablero de ajedrez de intrigas y miedos, emergió Atanasio. El secretario, siempre observador, siempre con un paso por delante, se presentó ante el duque no como un empleado sumiso, sino como un estratega, un aliado indispensable en este momento de crisis. Atanasio, con esa ambigüedad moral que lo caracteriza, vio en la vulnerabilidad de José Luis una oportunidad. Una oportunidad no solo para consolidar su propia posición, sino para navegar las traicioneras aguas que Raimunda había agitado. Se acercó a José Luis con una calma estudiada, ofreciendo no consuelo, sino soluciones. Propuso una estrategia para manejar la situación, un plan que, por su audacia o su lógica retorcida, era difícil de rechazar para un hombre desesperado por recuperar el control. Atanasio hablaba en voz baja, sus ojos fijos en el duque, tejiendo una red de palabras que sonaban a salvación. Le expuso los riesgos, las posibles jugadas de Raimunda, y luego, con precisión quirúrgica, presentó su plan. Un plan que, a pesar de su naturaleza,
ofrecía a José Luis una salida, o al menos un respiro. Fue en ese momento de confidencia forzada, de necesidad mutua, que José Luis hizo una confesión que, aunque quizás esperada por Atanasio, resonó con el peso de la historia. Reconoció, con una voz apenas audible, cargada de un peso insoportable: sí, conozco a Raimunda. Más de lo que desearía. Esta admisión, simple en apariencia, pero devastadora en su contexto, fue el impulso que Atanasio necesitaba. Le confirmó que los cimientos sobre los que se levantaba la casa grande no eran tan sólidos como parecían. Le dio la llave para comprender la magnitud del problema y, más importante aún, para poner en marcha su nuevo plan. Un plan que había estado gestando en las sombras, un plan que se desviaba drásticamente del camino que su madre, Raimunda, había trazado. Sorprendentemente, o quizás no tanto para quienes conocen la fría ambición de Atanasio, su estrategia no incluía, en absoluto, ponerse del lado de su madre en su sed de venganza. Su lealtad, si es que la tenía, era para sí mismo, y ahora, de forma pragmática, para el hombre que ostentaba el poder en el valle. Raimunda había sido una herramienta, pero Atanasio estaba listo para desecharla si eso significaba asegurar su propio futuro. Mientras tanto, bajo el mismo cielo pero en un mundo aparte, en la casa pequeña, un ambiente de extrañeza se había instalado. Los habitantes de la casa pequeña, acostumbrados a la franqueza, a pesar de sus propias dificultades, no podían dejar de notar el cambio en Raimunda. Su energía inicial, esa chispa de resentimiento y determinación que la impulsaba, se había extinguido, reemplazada por una quietud melancólica, una mirada perdida y una reticencia a compartir sus pensamientos. Había llegado buscando aliados para una causa, para una venganza que creía justa y necesaria, pero ahora parecía a la deriva, aislada incluso en medio de la compañía. Se sentía sola, amargamente traicionada por Atanasio. Había puesto su fe, sus esperanzas más oscuras, en que su hijo la acompañaría en la ejecución de la venganza que tanto anhelaba, en derribar a quienes, según ella, le habían robado su vida. Pero Atanasio había renunciado, había optado por su propio camino, dejándola sola con el peso de sus rencores. La visión de Raimunda, sentada aparte, con los hombros caídos, era un reflejo de su espíritu quebrado, de una mujer que había vuelto para la guerra y se encontraba abandonada en el campo de batalla antes incluso de que sonaran las trompetas. La casa pequeña, siempre un hervidero de emociones, ahora albergaba el gélido vacío de la decepción de Raimunda, un vacío que todos percibían, aunque pocos entendieran completamente su origen. Atanasio, a pesar de su pragmatismo calculador, no era inmune a todo sentimiento. Quizás no le importaba la decepción de su madre, pero sí le preocupaba la reacción de Matilde. Matilde, con su bondad inquebrantable y su aguda percepción, era una fuerza moral en su vida, alguien cuya opinión, extrañamente, valoraba. Sabía que su viraje, su aparente abandono de Raimunda,
la heriría o la confundiría profundamente. Consciente del daño causado, no quería perder la conexión que, con tanta dificultad, había comenzado a construir con ella. Necesitaba, al menos, su comprensión, si no su aprobación. Y para intentar ganársela, para justificar sus acciones o quizás para aligerar una carga que pesaba sobre su propia conciencia, Atanasio se vio obligado a hacerle una nueva confesión. Una confesión delicada, que no solo explicaba su postura actual, sino que probablemente revelaba algo fundamental sobre su pasado, sobre las razones profundas de su ambición o de su distanciamiento de su madre. Algo que Matilde nunca habría imaginado, algo que podría redefinir la forma en que lo veía y, quizás, la forma en que Matilde veía el valle y sus secretos. Esta confesión, hecha en un susurro, con la tensión marcando el aire entre ellos, prometía ser un momento crucial, un giro inesperado en la compleja relación entre Atanasio y Matilde. ¿Sería suficiente para que ella lo entendiera? ¿O abriría una brecha aún mayor? Solo las palabras que salieran de sus labios, cargadas de una verdad quizás dolorosa, lo dirían. Mientras las maquinaciones se desarrollaban en las grandes casas, la vida en los campos continuaba, pero no sin sus propios conflictos. Leonardo, el joven orgulloso que había caído en desgracia, estaba decidido a redimirse. Después de que Bernardo, con la frialdad que lo caracterizaba y quizás impulsado por sus propias intrigas, se negara a devolverle su puesto, Leonardo no se rindió. Su determinación no solo era por el trabajo en sí, sino por demostrar su valía, por reconstruir su reputación, por probarle a sí mismo y a los demás que, a pesar de los errores del pasado, seguía siendo un hombre capaz y digno. No le quedaban muchas opciones, y en un acto de humildad forzada o quizás de desesperación calculada, recurrió a Rafael. Se acercó al hijo del duque, no como el capataz orgulloso que una vez fue, sino como alguien que pide una segunda oportunidad. Le solicitó permiso para retomar su puesto, argumentando su conocimiento de la finca, su experiencia, su deseo de enmendar. Rafael, con su naturaleza más abierta y menos prejuiciosa que la de su padre o Bernardo, escucharía. Pero la decisión no sería fácil, implicaba pasar por encima de la autoridad de Bernardo y confiar de nuevo en alguien que había causado problemas. El encuentro entre Leonardo y Rafael estaba cargado de expectativa. Leonardo, con la mirada fija y una súplica silenciosa en sus ojos, esperando el veredicto que podría darle un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, otra fuerza, motivada por la lealtad y el deseo de justicia, comenzaba a moverse. Irene, la hermana de Pilara, observadora y con un fuerte sentido de lo correcto, no había podido dejar de lado el incidente de la fiesta de disfraces. La llegada de María, la prometida de Leonardo, vestida de manera idéntica a Bárbara, no había sido una simple coincidencia en su mente. Estaba convencida de que alguien había orquestado ese encuentro fatídico, alguien que sabía el daño que causaría, alguien con una intención maliciosa.
Esa persona, pensaba Irene con una certeza creciente, fue directamente responsable de la dolorosa ruptura entre Leonardo y Bárbara, una ruptura que había afectado profundamente a su amiga. Con la tenacidad de un sabueso, Irene comenzó a indagar. Preguntaba discretamente, juntaba pedazos de conversaciones, observaba reacciones. Quería saber quién había invitado a María, quién tenía el motivo para causar tal daño. No se detendría hasta descubrir la verdad, convencida de que desenterrar esta intriga era el primer paso para sanar las heridas de Bárbara y exponer la maldad que se escondía en el valle. Su investigación, inicialmente discreta, comenzaba a remover las aguas, tocando nervios sensibles y poniendo en peligro a quienes creían que su manipulación había quedado impune. Y precisamente, una de esas personas, Mercedes, notó los movimientos de Irene. Con su aguda percepción para las amenazas, vio que la curiosidad de Irene no era inofensiva. Se dio cuenta de que Irene estaba demasiado cerca de desentrañar la verdad sobre la invitación a María y sus consecuencias. Sabiendo que esto la implicaba a ella y a Bernardo en la manipulación de la relación de Leonardo y Bárbara, Mercedes actuó con rapidez. Puso sobre aviso a Bernardo. La conversación entre ellos sería tensa, un intercambio de miradas nerviosas y palabras rápidas, urgiéndose mutuamente a tener cuidado. Bernardo, ya inquieto por otros frentes, sintió una punzada de preocupación. ¿Cuánto sabía Irene? ¿Había compartido sus sospechas con alguien más? Su inquietud aumentó considerablemente poco después, cuando se encontró con Leonardo. El joven, que antes quizás lo habría saludado con respeto o al menos con una formalidad obligada, lo abordó con un gesto frío y distante, una mirada que parecía atravesarlo, despojada de cualquier cordialidad. Para Bernardo, esto no era solo falta de respeto, era la señal de que Leonardo quizás había descubierto algo, que los hilos de su plan estaban deshilachándose. La distancia y la frialdad de Leonardo eran un espejo de la posible verdad que se interponía entre ellos, y Bernardo comenzó a sudar frío, temiendo la inminente confrontación. Mientras tanto, la guerra entre Victoria y Mercedes alcanzaba nuevos picos en la misma casa grande. Victoria, sintiéndose acorralada, desahogaba su frustración y sus sospechas ante José Luis. Cada interacción con Mercedes era una nueva herida, una nueva humillación. La hermana de Pilara no podía sacudirse la creciente convicción de que la hostilidad de Mercedes no era solo personal. Creía firmemente que Mercedes y José Luis, a pesar de sus propias tensiones, estaban orquestando todo a sus espaldas. Estaba segura de que su objetivo era quebrantar su voluntad, hacerle la vida imposible, empujarla al límite para que, por voluntad propia, abandonara el valle y los dejara con el camino libre. Le exponía a José Luis sus sentimientos, la constante presión, las miradas, las palabras veladas. Respondería él con negación, con comprensión, o con una frialdad calculada que confirmara sus peores miedos. Victoria se sentía atrapada en una jaula de oro, deseando el afecto y el apoyo de José Luis, pero temiendo que él fuera parte del mismo complot que la asfixiaba.
Su voz sonaba desesperada, al borde de las lágrimas, mientras le imploraba a José Luis que viera lo que estaba pasando, que reconociera el juego cruel que se estaba jugando con ella. En un rincón diferente del valle, la vida también seguía su curso, entrelazando nuevas pasiones y viejas inseguridades. Adriana, la joven, observaba con una mezcla de envidia y resentimiento cómo Úrsula, la recién llegada, iba ganándose el afecto de todos a su alrededor. Úrsula, con su aparente inocencia y dulzura, parecía deslizarse sin esfuerzo en los corazones de la gente del valle, desarmando defensas, creando lazos. Pero lo que más le dolía a Adriana, lo que avivaba la llama de sus celos, era la creciente cercanía entre Úrsula y Rafael. La relación entre ellos se afianzaba día a día, con gestos cariñosos, conversaciones privadas, una conexión que a Adriana le parecía demasiado íntima, demasiado real. Veía a Rafael sonreírle a Úrsula de una manera que nunca le había sonreído a ella. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Había deseado a Rafael desde hacía mucho tiempo, quizás desde siempre, pero siempre había habido algo que se interponía, ya fueran las circunstancias, la presencia de otras mujeres, o su propia timidez. Pero ahora, con Úrsula en escena, Adriana sentía que era ahora o nunca. Si no se atrevía a dar el paso, a expresar sus sentimientos, corría el riesgo de perder a Rafael para siempre. La desesperación la carcomía. Buscando alivio para su tormento, Adriana se desahogó con Julio. Le contó sus miedos, su frustración al ver a Rafael y Úrsula tan unidos, su deseo incontrolable de estar en el lugar de Úrsula. Julio la escuchó, o al menos dio la impresión de hacerlo. Falsamente, fingió indiferencia ante el tema, ofreciendo quizás palabras vagas de consuelo o minimizando la situación. Pero en realidad, Julio conocía la verdad. Conocía muy bien las verdaderas intenciones de Úrsula. Sabía que la dulzura y la inocencia eran una máscara, que había un propósito oculto detrás de su llegada al valle y su acercamiento a Rafael. Pero por razones propias, complejas y ligadas a sus propios secretos y lealtades, Julio prefería no intervenir. Observaba el drama de Adriana con una mezcla de lástima y una resignación silenciosa. No podía, o no quería, revelarle la verdad que la habría protegido, dejando que Adriana se debatiera sola en su confusión y su dolor. El secreto de Úrsula pesaba sobre Julio, pero no lo suficiente como para romper su silencio, dejando que la trama se desarrollara por sí sola, con Adriana como una peona involuntaria en un juego que no entendía. Por su parte, Luisa, la cocinera de la casa grande, tenía sus propios demonios con los que lidiar, y uno de ellos tenía nombre y apellido: Alejo. Luisa había aguantado mucho, había sido paciente, comprensiva hasta cierto punto. Pero los altibajos emocionales de Alejo, sus fantasías, su incapacidad para enfrentar la realidad, habían agotado su paciencia.
Verlo atrapado en un mundo de sueños irreales, negándose a actuar, a tomar las riendas de su vida y enfrentar sus problemas, la sacaba de quicio. Llegó a su límite. En un estallido de frustración acumulada, Luisa explotó ante Alejo. Lo enfrentó con una intensidad que rara vez mostraba, con la voz cargada de decepción y una exigencia innegociable. Le dijo, sin rodeos, que dejara atrás sus fantasías, que aterrizara en la realidad, que asumiera las consecuencias de una vez por todas. Sus palabras no eran crueles, sino brutalmente honestas, nacidas de la preocupación y la desesperación de verlo autodestruirse. Lo instó a confrontar a Isaac Pazos, el hombre que representaba gran parte de sus problemas y sus miedos. La confrontación fue dolorosa, un espejo de la verdad que Alejo se negaba a ver. Pero quizás, solo quizás, la dureza de Luisa fue justo el impulso que Alejo necesitaba. A veces, un choque con la realidad, administrado por alguien que se preocupa, es lo único que puede despertar a una persona de su letargo. La explosión de Luisa podría ser el catalizador, la sacudida necesaria para que Alejo finalmente se plantara, reuniera el coraje que le faltaba y se enfrentara a Isaac Pazos, liberándose así de la sombra que éste proyectaba sobre su vida. Así, mientras la noche caía sobre Valle Salvaje, cada rincón albergaba su propio hervidero de emociones y secretos. El secreto a voces del valle, la llegada de Raimunda y su pasado entrelazándose con el presente del duque. La traición de Atanasio a su madre, y su misteriosa confesión a Matilde. La lucha de Leonardo por recuperar su dignidad. La incansable búsqueda de la verdad por parte de Irene. La tensión creciente entre Mercedes y Bernardo ante la posibilidad de ser descubiertos. La amargura de Victoria, convencida de una conspiración en su contra. Los tormentos de Adriana, consumida por los celos y el deseo por Rafael, sin saber que Úrsula es mucho más de lo que aparenta. Y la confrontación catártica entre Luisa y Alejo, que podría, con suerte, cambiar el curso del joven. Todos estos hilos, estas vidas entrelazadas, están a punto de chocar. El capítulo 157 no será un episodio cualquiera. Será el momento en que las verdades a medias comiencen a resquebrajarse, en que las alianzas se pongan a prueba y en que el secreto a voces que ha flotado sobre Valle Salvaje como una niebla persistente, empiece a disiparse, revelando el paisaje, a menudo duro y doloroso, que se escondía debajo. Las horas pasan lentamente, cargadas de expectativa. Mañana, el valle hablará, y sus secretos, largamente guardados, resonarán por todos sus confines, cambiando las vidas de sus habitantes para siempre. Prepárense, porque la calma que precede a la tormenta está llegando a su fin. El secreto a voces de Valle Salvaje dejará de ser un susurro para convertirse en un grito que nadie podrá ignorar.